Bueno, y nos encontramos aquí en Da Salud TV en otra entrevista más y nos vamos directamente hasta la tierra del frío, Quetzaltenango, Xela. Saludos a todos en Xela. Recuérdense suscribirse a nuestro canal Da Salud TV para ver esta y muchas entrevistas de su interés relacionadas a nuestra salud, que es tan importante. En esta oportunidad tengo el honor de encontrarme con el doctor Víctor García. Él es neurólogo de Quetzaltenango. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, Jessica. Buenos días a todos quienes nos ven. Muchas gracias. Pues acá, como usted dice, en la tierra del frío, Quetzaltenango, a la orden como siempre. Bueno, doctor, gracias. Mire, ¿cuáles serían los síntomas más frecuentes en pacientes o en síntomas neurológicos, específicamente con pacientes infectados por el COVID-19? Ok, sabemos que el sistema nervioso central tiene predisposición por algunos virus. Se está comprobado, por ejemplo, con como el virus del herpes, como el SARS anteriormente, y ahora en esta pandemia, pues también hemos observado y visto una serie de manifestaciones clínicas neurológicas. Dentro de los más comunes, como se menciona, la cefalea o el dolor de cabeza. También tenemos la pérdida del olfato, como la aneusmia, como también tenemos la pérdida de la sensación del sentido del gusto, que es la ageusia. Hay otros datos y síntomas como dolores musculares, mialgias, procesos neuropáticos y una serie de datos o signos que puedan tener también los pacientes según la intensidad de la infección que pueda manifestarse. Doctor, ¿y estos síntomas son considerados leves, medios o se pueden presentar incluso algunos de mayor gravedad? Sí, hay esta clasificación en base a una serie de estudios que se han hecho a partir de su aparición en Wuhan. Podemos dividirlos en leves, intermedios y severos. Dentro de los leves, como mencionábamos, está la cefalea, está la pérdida de sensación del sentido del gusto, del olfato. Tenemos también datos como vértigo, mareos, que podríamos clasificarlos como intermedios. Puede haber alguna afección también ocular a nivel del nervio óptico, que son también clasificados como intermedios, y tenemos los severos. Dentro de los severos se habla muchas veces de la sintomatología que es debido a dos formas. Uno es la infección directa del virus hacia el sistema nervioso central y datos que puedan aparecer como encefalitis, meningoencefalitis, secundarias al propio virus, y también tenemos sintomatología asociada al proceso inflamatorio que de por sí provoca el virus. Sabemos que respecto a la cascada inflamatoria hay una liberación de citoquinas, le llamamos, que hacen un proceso inflamatorio sistémico, y esto afecta también a nivel del sistema nervioso central y puede provocar cuadros como encefalopatías que puedan darse secundaria a la inflamación sistémica. Existe también lo que le llamamos, en cuanto a síntomas severos, la mielitis, que es cuando el virus invade o infiltra la médula en el sistema nervioso central. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ese nunca lo había escuchado verdaderamente. Sí, la mielitis se ha descrito en los pacientes al haber una infiltración a la médula y poderlos dejar ya sea con paraplejías, es decir, con pérdida de la inmovilidad de las piernas, o cuadriplejías, que es cuando se pierde la movilidad de brazos y piernas. Tenemos también otro síndrome muy característico
de infecciones virales, como lo es el síndrome del Guillain-Barré, y también su variante, como es el síndrome de Miller-Fisher, en el cual los pacientes pierden la movilidad y la fuerza de brazos y piernas, y pueden tener algunas otras complicaciones, como se han descrito en diferentes estudios. Dentro de otras manifestaciones severas, podemos hablar también de convulsiones o de un estatus epiléptico al haber inflamación, al haber una encefalitis, y que todos estos síntomas son manifestaciones también de la propia inflamación que produce el virus y toda la cascada inflamatoria que genera. ¿Y qué tipo de alteraciones cognitivas se pueden presentar a la hora de uno infectarse por COVID-19, doctor? Ok, con lo de la cognición es muy importante hablar que se refiere a cuadros de afecciones de memoria. Se han descrito cuadros en el cual el paciente puede tener trastornos confusos, ¿sí? Es decir, desorientación, falta de concentración. Existe algo que se ha reportado en últimos estudios que se le conoce como niebla mental, cuando el paciente tiene falta de atención, falta de concentración, pérdida de la memoria, ya sea a corto o a largo plazo, y esto se debe también por la misma inflamación que pueda producirse en áreas anatómicas que tienen que ver con la memoria, principalmente la región medial del lóbulo temporal o un área al cual le llamamos hipocampo, que tiene que ver con cuadros de memoria puramente. Doctor, ¿y cuáles serían los efectos neurológicos que se pueden presentar o quedan después de que a alguien le da el COVID-19? Muy bien, respecto a los efectos que pueda producir el virus propiamente en el paciente que ha padecido de COVID-19, tenemos lo que llamamos las mialgias, es decir, dolores musculares, cuadros neuropáticos, datos de debilidad, de sensaciones anormales en las piernas, en los brazos. A veces se asocia a sensaciones como de hormigueo, como de piquetazos, como de electricidad que pueda manifestar el paciente. Dentro de los otros cuadros clínicos que se puedan presentar, como lo hemos manifestado, también la cefalea. La mayoría de pacientes en un alto porcentaje cursan con cefalea las primeras 2 semanas. Sin embargo, se ha descrito una cefalea crónica que pueda quedar posviral, la cual puede durar de 2 a 3 meses incluso. Tenemos también aquellos pacientes que han tenido un COVID severo, que han estado por días prolongados en unidades de cuidados intensivos y que por sí esta afección sistémica pueda generar cuadros de debilidad, de trastornos de la marcha, de convulsiones que puedan persistir luego de haberse complicado. En fin, es una cascada de datos neurológicos crónicos que podamos cursar. Doctor, ¿y hay algunos efectos permanentes, es decir, que se queden para siempre después de uno padecer el COVID-19? Pues estos efectos permanentes crónicos van a depender muchas veces de si la enfermedad fue leve, fue moderada o fue severa. Dentro de una enfermedad leve podemos hablar de cefalea crónica. Dentro de una enfermedad severa podemos hablar de cuadros de atrofia muscular incluso, que se da por desuso. Es decir, que los pacientes que están con estancias prolongadas en cuidados intensivos o en cuidados críticos, como se conoce, al haber falta de movilidad, los músculos se atrofian, los nervios sufren desmielinización o lesiones axonales, y esto se traduce muchas veces a pérdida de la fuerza, a pérdida de la marcha, de poder caminar, y tenemos también datos que puedan quedar como lo que platicamos previamente respecto a los síntomas cognitivos, cuadros de memoria, falta de atención
un estrés postraumático que pueda sufrir el paciente también. Doctor, y ya para finalizar, algunas recomendaciones para los cuidados post-COVID-19 para aquellos pacientes que tal vez les ha quedado alguno de estos síntomas. ¿Qué recomendaciones usted le puede dar a esas personas? Ok, respecto a las recomendaciones, siempre va a depender de la individualización del caso. Todos los casos son distintos y los pacientes tienen diversa sintomatología, pero en general la alimentación, la nutrición es importante, el poder hacer ejercicio en casa, el poder tener alguna terapia de estimulación cognitiva, la ayuda psicológica que necesitan todos los pacientes que han sufrido de esta enfermedad, principalmente en los cuidados post-COVID. Y recordar siempre que lo principal es la prevención, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, porque recordemos que se puede repetir una reinfección a pesar de que ya han sufrido una afección previa. Entonces, todas estas situaciones que van a prevenir también las deben de seguir posteriormente. Ok, doctor, le agradecemos muchísimo. Están apareciendo los datos del doctor en pantalla, incluso su Facebook, para todas aquellas dudas, preguntas que usted tenga. Si usted ya tuvo COVID o tiene alguno de estos efectos secundarios neurológicos que el doctor mencionó, ya saben que se pueden comunicar con el doctor Víctor García. Él se encuentra en Quetzaltenango, en Xela. Muchísimas gracias, doctor, por toda su información, por todas sus recomendaciones, y es muy, muy importante saberlo. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Da Salud TV. Incluso usted, doctor, puede decirle a todos sus pacientes en Quetzaltenango que se inscriban para que de esa manera pues puedan estar enterados de todas las entrevistas que realizamos aquí en Da Salud TV. Saludos hasta Xela y muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, Jessica. Muchas gracias al grupo por la entrevista para poder platicar un poquito acerca de estos cuadros clínicos que se están presentando respecto a esta pandemia que estamos atravesando, y por favor tener las precauciones del caso para poder evitar todas estas complicaciones que se puedan manifestar. Muchas gracias por su entrevista y a la orden como siempre desde Quetzaltenango. Así será, doctor. Bendiciones. Hasta la próxima.